En ocasiones pasamos por momentos que nos impiden vivir en plenitud. Atrévete a dar el primer paso. Nosotros te ayudamos. En Salud Mental Psicólogos te brindamos atención psicológica integral basada en principios bíblicos. Como cristianos, estamos comprometidos para acompañarte, reconocer tus fortalezas y talentos para que vivas de victoria en victoria. Te esperamos en José Alvarado número 13, Despacho E, Colonia Roma Norte. O llámanos al 6650-1601. Salud Mental Psicólogos, caminando juntos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como ven, aquí vemos un versículo en un contexto histórico en donde un centurión muestra mucha fe. En la introducción vemos y hacemos esta pregunta al ver esta expectación del centurión: ¿tanta fe? ¿Por qué? Cuando confías en alguien, haces lo que te dice. Si no lo haces, significa que no confías en él. Dios relaciona la obediencia con la fe de manera que sus promesas están condicionadas a seguir la dirección que te da. Aquí el centurión se imagina que nuestro Señor Jesucristo es un general al que tiene que obedecer. Y reconoce el centurión que está bajo autoridad y obediencia, aunado a su fe. Es decir, como un general normal que tiene sus subalternos y les pide una misión y les ordenan, ellos van y lo hacen. En ese sentido, el centurión, al reconocer que está bajo autoridad, por eso a nuestro Señor Jesucristo le dice: no es necesario que vayas, dice, solamente di la palabra. Aquí es la palabra imperativa que, aunado a su fe viva, hace el milagro en el centurión. 1. Obedece a Dios inmediatamente. Tenemos como referencia el Salmo 119:32, que dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué significa esto? Quien anda en estos caminos de nuestro Señor Jesucristo, anda en un camino que lo hace íntegro, completo, que es sinónimo de madurez. Todo lo contrario, podemos imaginarlo, ¿no? No debemos retrasarnos, no debemos esperar, no debemos poner excusas. Si hay un momento en la vida cuando tenemos que darnos prisa, es cuando Dios nos dice que hagamos algo. Al obedecer inmediatamente a nuestro Señor, estamos demostrando una actitud que mucho nos pide, y que si tenemos una relación con el Espíritu Santo, la estamos desarrollando. Es decir, estamos mostrando principalmente lo que es nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra humildad. En ese sentido, cuando lo estamos obedeciendo. No tenemos que entender algo. Aquí viene lo difícil, ¿verdad? Porque luego viene nuestra naturaleza humana. No tenemos que entender algo para beneficiarnos de ello. No entiendo cómo trabajan las computadoras. Es cierto, yo no sé cómo trabajan porque para comprender tantos chips y cables.
Pero me gusta el correo electrónico, ese sí, ¿verdad? Lo sé manejar. Y no tenemos que entender los mandatos de Dios para obedecerlos y beneficiarlos. ¿Qué nos indica este párrafo? Que muchas veces nuestra naturaleza humana choca a veces con estos mandamientos y ordenamientos y principios de nuestro Señor Dios. Aquí debemos de no dudarlos, no contradecirlos, no filosofarlos ni humanizarlos. Generalmente esa es la tendencia que tenemos los seres humanos al querer obedecer sus mandamientos. Ponemos un ejemplo de los padres hacia los hijos. Dice, todos los padres saben que cuando le dicen a un niño que haga algo, a veces responden, ¿por qué tengo que hacerlo? Generalmente vemos este caso, ¿verdad? En las familias de todo el mundo, no más en la mexicana. Y nosotros respondemos porque yo lo digo. Es decir, porque los padres tienen la autoridad delegada de Dios en la familia. Ellos son la autoridad. Muchas veces los hijos no comprenden eso. Detrás de estas palabras estamos diciendo, porque tu pequeño cerebro de niño no está lo suficientemente desarrollado para entenderlo, pero ahora confía en mí, sé que más que tú, lo que estoy haciendo por tu propio bien, así hazlo. Es cierto, el ser humano se sigue desarrollando después del nacimiento y hay periodos de crecimiento. Cuando llega la edad de adolescencia, donde se va a definir el carácter y su personalidad, es cuando explotan ahí una serie de hormonas y una serie de cambios en el cerebro que todavía el joven no comprende muchas cosas, ni los niños. Por eso están los padres para guiarlos en ese sentido. ¿Y qué contestan los hijos muchas veces? Y casi los puedo comparar con los muchachos, perdón, jóvenes de reto, pero a veces también así nos contestan, ¿verdad? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué mí? Dice, ¿me estás diciendo que obedezca con una mala actitud? Es el cuestionamiento generalmente de los niños. Yo aquí afirmo y apoyo a los padres, es sí. ¿Por qué? Porque un buen hábito que se desarrolla, según los estudios de una universidad en Inglaterra, se tiene que hacer 66 veces o 66 días para que pueda mantenerse por años. Yo, por ejemplo, aquí aprendí en Reto a la Juventud, pero no tuve la cuenta de cuántos tiempo se me tuvo que forjar de nuevo estas actitudes. Por ejemplo, yo recuerdo que el pedir permiso no se me daba. Yo era esta actitud de pedir permiso la expreso en todas mis áreas de mi vida, ¿no? E inclusive hasta pido permiso a lugares donde no conozco personas y les digo que si me dan su permiso de autorización de hacer ciertas cosas. Otra cosa que aprendí aquí en Reto es, por ejemplo, el aspecto ecológico, ¿no? Yo ya no tiro la basura en la calle. De repente sí me dan ganas de, cuando como un dulce, de tirarlo. Pero ¿qué creen? Lo guardo en mi mochila y lo tiro cuando llego a mi casa en la basura de mi casa. ¿Ya vieron? En ese sentido, nosotros debemos de aprender a desarrollar hábitos en la obediencia. El obedecer así es mejor que la desobediencia. Si ordenamos a los hijos que arreglamos su cuarto, pero les decimos que no lo hagan hasta que lo hagan con entusiasmo, el resultado será que nunca lo van a hacer. Por eso es de que insistamos. Por ello, aquí, padres, pese a las respuestas de sus hijos, los padres tienen la responsabilidad de desarrollar un espíritu de obediencia bajo los principios de Dios en su Biblia, para que puedan, a la hora de ser adultos, saber obedecer sus mandamientos y tomar la decisión que les corresponde. En ese sentido, también aquí nosotros tratamos de ubicar a los jóvenes estudiantes de Reto, inculcándole a través de los estudios y de nuestro programa este espíritu de obediencia, porque las adicciones deshabilitan estos aspectos en el área de su conducta. Fíjense, aquí viene un aspecto bien importante y que deben de considerar todos.
Dice, solamente la gente madura se mueve según se siente, es decir, se mueve a través de sus emociones. La gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de sus sentimientos, ¿ya vieron? O sea que eso determina de que, pues yo tengo una decisión de hacer lo que me pide Dios, aunque no lo quiera hacer. Eso también expresa que asimismo la gente inmadura usa la misma palabra de Dios que le vale como excusa para afianzar más su inmadurez o su insensatez. Es decir, bueno, la utiliza para justificarse en ese sentido. Hay un aspecto que vamos viendo, que si cuando no vamos educando a los hijos y llegamos a la edad adulta, en ese sentido, crecemos practicando el juego de la obediencia postergada. Yo lo tuve que experimentar con mi problema de adicciones, ¿verdad? Me pedían algo y yo por quererme tener el placer de tener la sustancia, pues yo desobedecía. Dice, los niños cuando están con sus juegos obedecidos, les decimos, ven a cenar. ¿Qué creen que hacen los niños? Y que muchas veces esas actitudes de mayores todavía nosotros la tenemos. Lo primero que hacen es actuar al juego del corto de oído. O no te oigo, o no te oí decir eso, créemelo. ¿Te parece familiar estas expresiones en tu persona cuando Dios te pide algo que hagas? Como dices, pues aquí a veces decimos, perdone la expresión, como que sientes que te habla la Virgen y que no escuchas, ¿no? En ese sentido, nosotros se lo hacemos a Dios frecuentemente. Dios, no te oigo, Él está hablando y claro, pero yo no estoy escuchando. Más cuando va en contra de mis emociones, va cuando va en contra de mis pensamientos, va más cuando voy en cuanto a que lo yo quiero y choca con lo que Dios pide o es su voluntad. En ese mismo sentido también el obedecer a Dios se utiliza otra estrategia por parte de ciertos hermanos y muchos adultos utilizan la consejería para retrasar la obediencia. Saben que lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Saben por qué hacen pedir la consejería? La utilizan para reafirmar lo que quieren escuchar de lo que ellos quieren, ¿verdad? Cuando tú pides una consejería, pues es para que tú te edifiques, tú crezcas y puedas resolver tu problema. Pero hay ciertos que estos lo utilizan para retroceder esta obediencia. ¿Qué si Dios responde a tus necesidades a la par de tu obediencia? Cuando nos metemos en problemas, queremos la ayuda de Dios inmediatamente, ¿verdad? Señor, ya perdí el empleo, necesito que me lo des. Señor, ya me enfermé de un cáncer, quiero que me lo quites. Dios, necesito que me ayudes ahora, lo necesito rápidamente, ¿no? Señor, ya la vecina de enfrente ya no me hace de ojitos. En ese sentido. Y si no estás obedeciendo, ¿qué crees que Dios te va a decir en ese momento? Dios te va a contestar. Dios te va a decir, lo voy a pensar, espérame, así como tu obediencia me has hecho esperar. 2, obedece a Dios completamente. Aquí también somos un poco fallos en obedecer completamente las instrucciones. Se me hace el ejemplo que cuando nosotros compramos un mueble y trae ciertas instrucciones que debemos de obedecer del 1 al 10, nos queremos saltar el 3, el 4, el 5 y queremos hacer el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿verdad? En ese sentido, a veces así queremos obedecer las instrucciones de Dios. Por eso dice el Salmo 119:6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es hacerlos correctamente y rectos, sin desviarnos.
ni a la izquierda ni a la derecha, sin hacerle proposiciones a Dios. Para poder obedecer a Dios completamente, tienes que entender dos verdades muy importantes. Aquí se vuelve a reiterar que solamente la obediencia parcial es enemigo de la obediencia que Dios nos pide que hagamos completamente. ¿Sí? No debemos ser parciales, debemos ser, dice, estas dos verdades. Uno, el estándar de lo bueno y lo malo que tiene Dios no ha cambiado nunca. Si algo estaba mal hace 6,000 años, todavía está mal hoy. Decir mentiras estaba mal. En los 10 mandamientos estaba mal hoy. La verdad nunca cambia. La cultura, la opinión popular cambia. Muchas cosas cambian, pero la verdad nunca. ¿Qué significa esto? Porque nuestro Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y para mañana. 2. Dios tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Ve cosas que nosotros no podemos ver. Necesitamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos comparados con nuestra mente limitada. Pero muchas veces el conocimiento mismo de la palabra y el conocimiento del mundo nos enaltece, nos cega y nos creemos que no las sabemos todas. ¿Verdad? En ese sentido. Y no tenemos ahí una actitud de humildad. La tentación más antigua ante esta situación de la obediencia es la de dudar la palabra de Dios. Cada vez que somos tentados, Satanás sigue usando la Biblia en tu consciente, la de la duda, el de dudar, el de ser incrédulo, ser escéptico. Por eso Proverbios 3:5 menciona: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo lo que tengo por conocimiento que me dio el mundo en mi carrera profesional, lo tengo por basura. Y muchas cosas que puedo haber entendido mal de Dios también. ¿Sí? Debo de comprender el verdadero significado de la palabra de Dios para saberla aplicar en mi vida. 3. Obedece a Dios alegremente. Aquí Dios viene otro aspecto bien importante, ¿no? Uno muchas veces nos gusta obedecer alegremente aunque a veces pongamos cara de alegre. Ahí si entramos, ¿verdad? Desarrollamos una cualidad de actor, ¿verdad? De actor. Y no nos gusta ser casi actores en esta vida. Y dice en un salmo, dice Salmo 119, 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Ya vieron? Cuando tú amas a Dios y obedeces, te trae también otro aspecto fundamental que es el gozo. Pero ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer a Dios alegremente? Porque la obediencia va más allá de la simple obediencia, porque la obediencia completa a Dios, ¿qué creen que va a traernos a nuestras vidas? Entendimiento y gozo, ¿sí? Asimismo también porque vamos a tener menos problemas si seguimos el manual de instrucciones para la vida que Dios nos dio. Vamos a tener más beneficios en la vida. ¿Saben cómo mide Dios nuestro amor a Él? No por lo que decimos: te amo, Señor, de boca, te alabo, canto. No porque cantes más fuerte, sino por nuestra obediencia, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso, aquí lo dice claramente, ¿no? El que me ama, guarda mis mandamientos. 4. Obedece a Dios continuamente. Aquí nos puede dar el síndrome del foquito de Navidad, ¿verdad? Que ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad?
Y puede ser que le digas sí, pero después te quedas apagado 5 días. Luego al séptimo día le dices que sí, luego pasa un mes. Fíjense lo que dice aquí. La vida no es una carrera de 100 metros, es un maratón. No obedecemos a Dios esporádicamente. Este año sí y el otro no. En toda nuestra vida. ¿Ya has elegido obedecerlo a Dios constantemente? ¿Has determinado eso? Aquí cabe decir, como dijo Josué, yo sí he decidido obedecer a Dios hasta la muerte, hasta que me llame. ¿Sí? Y las bendiciones de mi vida han ido más allá de mis sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me sacó de una muerte eterna y hoy estoy vivificado en su Espíritu Santo, en el cual yo me gozo, en el cual tengo vidas y tengo una vida eterna y con muchas bendiciones en mi vida. Y vean que Dios me da cada sorpresa en mi vida que me quedo azorado. ¿Sí? Cada día yo me siento más sano, más consciente por el Espíritu Santo. Tengo una interrelación con mi Padre bonita, una relación con Dios más estrecha. El comprender su propósito en la vida, eso me ayuda a ser una persona más decidida y determinante a hacer su voluntad. Y eso trae bendiciones y beneficios en mi vida. ¿Sí? El que ande, depende y obedezca en todo a Dios, todo lo que hace, prosperará. Simplemente dime lo que he de hacer y lo haré, Señor, mientras esté vivo. Voy a obedecer de todo corazón. Amén. Dios no está jugando cuando le preguntas, Dios, dime lo que tengo que hacer y luego decido si lo hago. Híjoles, ¿no? Qué actitud tan mal. Porque te va a decir Dios qué hacer en el momento que tú tienes necesidad o tienes una preocupación cuando no estás haciendo lo que ya sabes que es tu voluntad. Casi terminando, lo que hemos estado diciendo en esta campaña de 50 días de fe es lo más básica del cristianismo. No todos los que dicen ser cristianos lo son. No todos los que afirman conocer a Jesucristo van a ir al cielo. Es cuestión de obediencia. Esto es que cuando solamente en tu mente tienes el pensamiento de obedecer a Dios y no lo haces, te estás perdiendo de la bendita gracia y la salvación de Dios en tu vida. Y por ello yo retomo una frase que dice que el infierno va a estar lleno de personas de buenas intenciones. ¿Sí? Por eso dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregúntate, ¿estás obedeciendo al 100%? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida o haces que la estás haciendo? Como cristianos, esa es una tarea. Debemos estar día a día creciendo en nuestra fe y obediencia. De tal modo aumentará nuestra comunión con el Dios que adoramos. Amén. Además, debemos entender y conocer que vamos avanzando en el camino de la santidad cada vez que dependamos más de Él. Por ello, se hacen 2 preguntas bien importantes que te puedas llevar de tarea. La verdad, ¿qué tanta energía y esfuerzo pones en estudiar y obedecer la palabra de Dios todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas? Es decir, que te levantes con ese ánimo y que digas, sí Señor, voy por todo,
por todo lo que tú me pidas que haga hoy en este día, sin que yo permita que mis sentimientos, mis emociones, las circunstancias, las personas, mi propio carácter, estorbe a que yo haga tu voluntad, Señor. ¿Sí? Por eso yo menciono que a la hora de despertarme, yo confirmo mi convicción y determinación de tomar mi cruz este día, negarme a mí mismo y seguir a Dios. Amén. Porque si no lo hago con ese ímpetu y energía, imagínense a la hora en que me va a pedir Dios algo o una autoridad espiritual algo, pues como que tibio, ¿verdad? Puede hacer en ese momento. Y como que no con agrado lo voy a tratar de hacer. ¿Sí? Otra pregunta también importante que debemos de hacernos y que debemos de reflexionar y saber y examinarnos, porque a veces también tenemos muchos puntos ciegos en nuestras vidas que no conocemos y que nos desvían de la voluntad de Dios y que a veces lo hacemos en automático. ¿Sí? Es decir, autoanalízate diciendo, ¿dónde tengo puesto mi corazón verdaderamente? ¿En las cosas todavía terrenales, en las cosas de lo que yo deseo, que las disfrazo a veces de cristianismo? ¿O en lo terrenal o en la vida eterna que te espera después de la muerte de junto a Dios? Analízate. Analízate. Bueno, en ese sentido, esperemos que esta administración les haya servido de algo que en estos tiempos es necesario desarrollar un espíritu de obediencia en nuestras vidas para que seamos bendecidos y que nunca podamos cuestionar lo que nos pide Dios, sino que actuar de una forma inmediata y completamente. ¿Sí? Les damos gracias por los que nos están viendo. Muchas gracias. Hasta luego. En ocasiones pasamos por momentos que nos impiden vivir en plenitud. Atrévete a dar el primer paso. Nosotros te ayudamos. En Salud Mental Psicólogos te brindamos atención psicológica integral basada en principios bíblicos. Como cristianos, estamos comprometidos para acompañarte, Reconocer tus fortalezas y talentos. para que vivas de victoria en victoria. Te esperamos en José Alvarado número 13, Despacho E, Colonia Roma Norte. O llámanos al 6650-1601. Salud Mental Psicólogos, caminando juntos.